Muy bien, qué bendición poder estar de nuevo con usted en este espacio en el cual le transmitimos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios y la salud en Cristo Jesús. Hoy en esta fecha, en el 21 de julio, estamos agradecidos con Dios de que hemos llegado a este tiempo, más allá de la mitad de este año 2020, que nos ha traído tantas sorpresas. Muchas de ellas agradables y también algunas tristes, tenemos que reconocerlo. Pero de todo ello hay en la vida y de todo ello necesitamos. Hoy estamos aquí de nuevo ante usted, saliendo desde nuestro espacio local, aquí en Tabernáculo de la Fe, la iglesia que le sirve en Huehuetenango desde más allá de 36 años. Hoy tenemos buenas noticias. Hoy en la mañana, los días martes por la mañana a las 8 en punto, tenemos una reunión virtual por medio de una aplicación de las que ahora estamos manejando. Estábamos reunidos allá con el pastor Carlos López en España, en Sabadell, Barcelona, con el hermano Julio Sosa en California, aquí en los Estados Unidos, con el hermano Jesús Mendoza en el Distrito Federal, en México, con los hermanos Chito y Martita de allá de Tegucigalpa, Honduras, con Magdiel Tremiño, nuestro pastor allá en Managua, Nicaragua, y también nosotros con el hermano Praxel Corado y su servidor Benjamín Villatoro aquí en Huehuetenango, reunidos en una reunión semanal que tenemos precisamente para estar en acuerdo, trabajando, pues reportarnos y también contar las cosas que es necesario conocer, lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra América muy amada. Entonces nos alegramos. Dios está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. Y esa fortaleza es lo que queremos compartir con usted. Vamos a tomar algunos versículos de la Biblia, el Salmo 126, que quiero leerlo para que usted se goce con nosotros, para crecer en esa bendición y armonía que nos da el Señor para estar en su palabra. Recuerde usted que la mejor fortaleza, el mejor escudo es la santa palabra del Señor que nos da para que nosotros podamos tener su sabiduría, su conocimiento. En el nombre de Jesucristo. Si usted tiene su Biblia, magnífico que deje señalado esto. Le he dicho otras veces que lo mejor es que usted aprenda de sí mismo esto, y lo hace cuando usted transcribe de la Biblia a su cuaderno con una bonita letra cada una de estas palabras, cada uno de estos versículos, para tomar cada vez más de esta fortaleza que Dios nos regala. Así que usted sabrá si lo hace o no. Pero si lo hace, por favor, disfrútelo. Propio bien. Y nosotros desde aquí también nos gozaremos de ver que la voluntad de Dios se está cumpliendo en la vida suya. Porque eso no se puede negar. El fruto mismo anuncia que aquel árbol está plantado, como dice el Salmo 1, junto a corrientes de tiempo. Palabra de Dios. 126 para nosotros esta mañana. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua la palabra de gratitud. Son frases amorosas y alegres que se le dicen a aquel que es el fiel Creador y Padre nuestro en la fe. Bendito sea su nombre. Nuestra lengua se llenará de alabanza, y dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Ciertamente el mundo ha dicho eso, lo ha dicho en los siglos pasados, lo está diciendo ahora y lo va a decir, lo va a repetir muchas veces. Grandes cosas hizo el Señor de estos con este pueblo, el pueblo de Dios. Bueno, dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Yo le digo, alégrese.
Alégrese, levante sus manos y bendiga a Dios. Hable en voz fuerte, en voz audible, ¿sí? Si están los de su familia con ellos, bendigan al Señor y canten. Canten, denle gloria. Él es el Dios de la vida y Él es el Dios que nos lleva aún incluso más allá de la vida. Cuando nosotros nos toque partir de este mundo hacia lo que en cierta forma algunos le llaman lo desconocido, cuando llegue ese tiempo para nosotros, no nos iremos con lamento, no nos iremos con tristeza, nos iremos como aquellos que tienen amplia y generosa entrada a un espacio donde hay fiesta, donde hay alabanza, donde hay alegría, donde hay instrumentos. Va a ser nuestra presencia en aquel día. Sigue diciendo el Salmo 126. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y dice un versículo que conocemos desde los principios de nuestra historia en Cristo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Una cosa es la historia del hombre que sale a sembrar y bajo tal vez lo pesado del sol y el cansancio natural del trabajo, dando en un terreno nada verde, todo está el terreno nada más arreglada la tierra. El que va sembrando tiene su historia, pero el que viene cosechando tiene una historia diferente, porque traer las gavillas significa traer los manojos de toda la cosecha. Es cierto, incluso en la vida espiritual, aquellos que trajeron más de un siglo atrás la palabra mala, venían con cansancio, con sufrimiento e incluso con rechazo. La gente que vivía por estos entornos no los querían, algunas veces los corrieron, los castigaron de alguna medida, pero la gran cosecha de almas que se ha logrado durante todos estos años es una razón suficiente para que ellos se alegren de que su trabajo tuvo buenos resultados. ¡Qué bendición! Usted también debe alegrarse si comparte la palabra con otros. Nosotros nos alegramos, nos llenamos de gozo de que la palabra de Dios que compartimos, sabemos, no está yéndose solo al aire. Esta palabra está llegando incluso hasta donde nosotros no sospechamos, pero Dios la está llevando. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse la voluntad del Padre esta palabra que Él mandó. Dice que esta palabra no va a volver vacía a Él. Dice que esta palabra, cuando vuelva, no solo después de haber hecho el trabajo que la palabra tenía que hacer, regresa con alegría de haber tenido buenos resultados. Y no se olvide, esta es la palabra de Dios. Razones suficientes tenemos para alegrarnos de que hay personas que están siendo salvadas en esta misma situación y que ahora podemos estar contentos. Las gavillas son abundantes, la cosecha es victoriosa. Y la vida del hombre no es solo para la tierra, la vida del hombre es para la eternidad. Bendito sea Dios que nos ha regalado este gran tesoro y que lo tenemos en nuestro corazón con gratitud, con celebración. Así que vamos a cantar, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar de que en su bondad Dios nos ha prosperado. Que la gracia de Dios sea con usted. Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias por la bendición tan grande que significa ser tus hijos. Hombres y mujeres que hemos reconocido la fe en Cristo Jesús, que hemos recibido la palabra y ese espíritu correcto que has regalado para que podamos vivir por los siglos, gozarnos contigo y experimentar la grandeza de tu amor que, Señor, tú nos permites ahora. Y la misma verdad que conocimos nos ha hecho libres, libres de ataduras. Sí, al mundo, no estamos atados a preceptos que no son verdad. Sí, nos ha hecho libres y nos ha dejado las manos sueltas para que podamos amarte, servirte, conocerte y darte a conocer a otros también, Señor.
Tu paz vive en nuestros corazones y llena nuestras familias. Así que cuando vienen las aflicciones, no nos preocupan, porque sabemos que todo ello incluso está bajo tu control. Las aflicciones de este mundo, si colaboran en algo, es en acercarnos a ti, Señor, porque a quién otro iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna. Tú eres consolador eterno y tú eres fiel y sabio para guardar nuestro depósito. Nuestro depósito es nuestra propia vida, nuestra alma que la hemos entregado en tus manos y que te pertenece para siempre, Señor. Te agradecemos esto porque no fuera posible si Jesucristo no hubiera venido a este mundo a derramar su sangre por nosotros y a dejarnos la oportunidad del perdón divino que hemos recibido de ti. Bendito seas para siempre, eterno Dios y Padre nuestro, y la gloria, la honra, la alabanza te pertenecen a ti, Señor. En el bendito, santo y precioso nombre de Jesús, una vez más, nos depositamos en tus santísimas manos. Amén. Muchas gracias. Sigamos adelante, hermanos. Pongamos un buen rostro, hermoseemos nuestro rostro, nos pongamos como debemos ponernos en esto, en obediencia y en sujeción al Santo Espíritu de Dios que nos ha dejado toda esta palabra para que podamos estar en plenitud, en felicidad. Y bueno, esta mañana pensando en estos días de las cosas que están pasando y también trayendo a nuestro corazón esa paz que solamente el Señor nos puede dar. El mundo no nos puede dar esa paz, pero esa paz nos la puede dar el Señor y nos la da porque Él es fiel y Él es sabio. Yo quiero traer solamente un ejemplo para nuestra vida. Un día en el cual el rey Salomón, teniendo una actitud muy importante en respuesta a la pregunta que el Señor le dio cuando se le presentó y le dijo: dime, pídeme, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes para la vida? Las palabras están en la Biblia, en el libro de Crónicas. En el primero y segundo libro de Crónicas encuentra usted toda la Biblia del rey David y del rey Salomón. Y cuando Salomón estaba en ese lugar y tuvo oportunidad de pedirle a Dios algo, le dijo que le diera sabiduría para poder gobernar aquel pueblo, el cual era un pueblo difícil de gobernar y un pueblo amañado en muchas cosas malas. Y entonces Dios no solo le concedió la sabiduría que el rey pidió, sino que además de esto le dijo que por no haberle pedido otras cosas que tal vez otros sí hubieran pedido, le dijo: además de la sabiduría que pediste, también se te va a dar lo demás. O sea, lo que no había pedido era dinero, o sea, riquezas, placeres, poderes, pero todo se lo dio el Señor. Y es ese mismo rey Salomón el que nos regala la oportunidad de que aprendamos sobre la vida. Y vamos a hablar los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro, realmente es un dechado de sabiduría, y entre los libros de relaciones humanas que existen en las librerías o bibliotecas, este es el libro del primer lugar en las relaciones humanas. El libro de Proverbios nos enseña a mantener una buena relación a nivel de familia, con nuestros empleados, con nuestros empleadores, con los vecinos, con los amigos, con todos, porque Dios utiliza este libro para revelarnos a nosotros el carácter del hombre y de la mujer que le agradan al Señor, atrás de su conducta, de acuerdo a los principios que Él nos da a conocer aquí. Básicamente vamos a hablar de los 7 primeros versículos del capítulo 1. Y esto lo hablo porque ¿quién no necesita esto? Todos lo necesitamos, mayormente ahora los jóvenes, mayormente aquellos que tienen a cargo una empresa, los que tienen ahorita su mayor fortaleza física para trabajar y para desempeñarse en puestos de exigencia, aquellos que están ahora trabajando con un estrés acumulado por las distancias, por los horarios, por las imposiciones que muchas veces van en contra de la propia labor. Usted recuerde que antes nosotros podíamos decir
pues ahora voy a trabajar hasta tarde, me voy a desocupar ya cuando el sol se haya ocultado y después en la noche regreso para mi departamento, para mi casa, lo cual no se puede hacer ahora. Ahora estamos limitados a un horario y más allá de las 5 de la tarde estamos impedidos de movilizarnos. Entonces ahora tenemos que cumplir con la misma labor, solamente que con menos tiempo. Y las imposiciones nos ponen un poco más de esa presión emocional que el mundo llama estrés y que muchas veces se enferma. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi aportación para esta mañana? Que usted aproveche el estrés para ser más útil, para vivir mejor y para ser una persona esforzada que logra metas en medio de las dificultades. Esto es lo que le comparto yo porque en verdad es lo que yo estoy haciendo. Le digo, yo he aprovechado este tiempo para estar en casa, para arreglar la casa, para pintarla, para ordenarla, para desalojar algunos espacios que uno siempre tiene en casa donde acumula cosas que no son útiles o que tal vez nos parece que son útiles, pero ya no es tiempo que estén ahí. Y hay que comenzar a hacer esa labor porque hay algo que hacer. No nos vamos a acostar todo el tiempo, vamos a descansar el tiempo prudencial, pero vamos a aprovechar ese tiempo para hacer las demás tareas que necesitamos hacer. Vamos a pintar la casa. Su servidor, gracias a Dios, tiene las habilidades del caso para trabajar con los asuntos eléctricos, mecánicos y todo lo demás que tiene que ver con casa. Así que si algo se arruina, en esos 10 o 15 minutos que vienen, yo trabajo en arreglarlo y gracias a Dios todo está bien. Le doy la misma sugerencia, a pintar la casa por dentro, arreglar la casa como sea, de tal manera que podamos con este tiempo y esta labor vivir mejor y aprovechar el estrés para bien, para salud de todos en casa. Bueno, vamos a la palabra de Dios en el libro de dice la Escritura Santa que estos Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí tenemos la referencia ya de quién es el autor, o por lo menos la paternidad literaria. Desde aquí ya sabemos a quién le pertenece. Tal vez algunos proverbios no son netamente de él, pero sí él los recopiló para que ahora nosotros seamos enriquecidos con esta sabiduría. ¿Para qué son los proverbios? Yo le explico a usted que los proverbios son dichos populares que dichos de la manera conveniente tienen toda una enseñanza, son toda una escuela, son toda una universidad a aquel que los conoce y los pone por obra. Entonces la sabiduría dice aquí en este versículo 2 que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Miren, la sabiduría popular, la sabiduría que usted conoce en las calles, de aquella sabiduría que anda ahí en medio de la gente, está dada precisamente porque ya esa gente tuvo una escuela. ¿Cuál es esa escuela? La escuela de la experiencia. Y estos dichos populares tienen mucho de certeza. Tenemos nosotros que humillar nuestra propia razón para decir esto ya está pensado y ya está experimentado por muchas personas. Así que vamos a conocer razones prudentes. La prudencia le salva la vida a uno. La prudencia le promueve la salud. La prudencia realmente le hace a uno vivir feliz, una vida más emocionalmente tranquila, sin enfermarse del sistema nervioso como consecuencia de no tener control de sí mismo. Entonces dice la Santa Escritura, ¿para qué son los proverbios? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Yo le sugiero que usted busque el sentido de cada una de estas 4 palabras. Busque usted un diccionario de la lengua española, un diccionario del castellano, que le indique a usted qué realmente es la prudencia. Pues muchas veces las personas pecan de imprudentes. Hablan cuando debieran callar, hablan cuando debieran oír. La prudencia es un vestido de gala.
La prudencia realmente, que aquel que tiene prudencia, esa persona realmente vale. Pues no habla sin sentido, sino que realmente escucha con razón. Escuche usted, busque estas palabras. Dice que es para conocer razones prudentes, pero dice que es para recibir el consejo de prudencia. Sí, además, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el juicio? ¿Y qué es la equidad? Le voy a hacer una pregunta. Hace poco leí un libro y lo estoy levantando el texto porque es algo que voy a reproducir para luego distribuirlo a quien lo solicite, y ya tengo más de 70 solicitudes a las cuales les voy a llegar este trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo de computación y también un trabajo de predicación de la palabra mediante documentos escritos. Dígame usted, y es una pregunta que dice el pastor Charles Price, que es el autor de este libro que estamos trabajando. Cuando el Señor me perdonó a mí, cuando lo perdonó a usted, piense más en usted. Cuando Dios lo perdonó a usted, tiene usted que pensar en todo lo que Dios le perdonó a usted. Porque usted conoce su propia vida, yo conozco la mía. Pero usted que conoce su propia vida, contésteme esto. Cuando Dios lo perdonó, Dios usó uno de dos recursos. No podía usar los dos, pero uno de los dos recursos. ¿Qué usó Dios para perdonarlo a usted? ¿Usó la justicia o usó la misericordia? Ponga que estas son dos herramientas. La justicia y la misericordia son dos herramientas de Dios. ¿Qué usó Dios para cuando lo perdonó a usted? ¿Usó la justicia o usó la misericordia? Piense en eso, por favor. Y si alguna vez me oye predicar de esto otra vez, va a poder entender mejor el tema. Pero por ahora piense usted qué usó Dios para perdonarlo, la justicia o la misericordia. ¿Por qué lo perdonó? ¿Por misericordia o por justicia? Bueno, dejemos la pregunta ahí. Entonces usted necesita saber qué es la justicia, qué es el juicio y qué es la equidad. Por favor, haga esto de buscar un diccionario y de poner allá justicia y 2 puntos y define qué es la justicia. Después define usted la siguiente, que es el juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Y qué es la equidad? Cada una en detalle con las palabras que el mismo diccionario dice, para que usted vaya comprendiendo más allá de esto realmente lo grande, lo maravilloso y lo espléndido que Dios es para con el género humano, con todos, no solo con nosotros, sino con todos. Muy bien, también los proverbios son para dar sagacidad a los simples. Un simple es una persona que no mira el peligro, que no mide las consecuencias, que no es una persona despierta, ¿sí? Que no está, dicen en algunos lugares, es avispado, sí, despierto. No es una persona así, sino que es una persona simple, es una persona muy confiada, muy taimada. Bueno, dice que es para dar sagacidad a los simples. Ya vio, usted necesita leer la Biblia y necesita entenderla para dejar de ser simple. Yo dejé de ser simple cuando empecé a tener contacto con la palabra de Dios. Mis sentidos se despertaron, mis ojos se abrieron, vi la luz, vi las circunstancias negativas y aprendí a vivir positivamente. Para eso es. Para que los simples seamos iluminados con el conocimiento de Dios. Luego dice que a los jóvenes la lectura de los proverbios es para que tengan inteligencia y cordura. Estas dos son particularidades muy importantes, porque una cosa es el inteligente y otra el cuerdo. El cuerdo es diferente, el inteligente también tiene sus propias particularidades, pero para eso es el libro de Proverbios. También debemos recordar que el libro de Proverbios está escrito en el sentido de aconsejar a la juventud que puedan hacerle caso a la autoridad del papá y al consejo de la mamá. A que tengamos nosotros un control, pues no lo sabemos, no sabemos nada, no sabemos todo, entonces tenemos que aprender a ser sometidos al consejo y a la autoridad de alguien para que nos vaya bien en la vida. Eso es lo que el proverbio nos está diciendo.
que a los jóvenes les quiere enseñar inteligencia y cordura. Pero dirá alguien, pero si yo ya sé vivir. Por eso es que existe el versículo 5, dice que oirá el sabio y aumentará su saber, porque realmente uno nunca puede saberlo todo. Entonces, cuando uno oye, y aunque ya sea sabio, lo único que va a ocurrir es que vamos a aumentar en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. No perdemos nada con oír, no perdemos nada con atender, no perdemos nada, al contrario, ganamos mucho si tan solo nos sentamos y escuchamos, si tan solo atendemos al que nos está regalando su conocimiento. Entonces, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Sí, mire, es importante que una persona que sea entendida, basta con que se siente, con que atienda para que él agarre la experiencia de mucho. ¿Sabe una cosa? En mi caso, gracias al regalo de Dios, yo tengo muchas habilidades mecánicas, sí. Muchas habilidades en las manos y en el conocimiento de esto. Yo soy una persona que con solo ver un poquito de algo, aprendo. ¿Sabe una cosa? Yo atiendo, por ejemplo, en el caso de que mi esposa está haciendo comida, me acerco a ver cómo es el proceso de hacer una comida y con solo verlo, sin que me expliquen nada, yo solamente me acerco a ver y aprendo. ¿Cuál es el resultado? Que cuando hay necesidad de hacer comida, yo puedo hacerla. ¿Sí? Hago mi propia comida y no padezco hambre porque no hay quien haga la comida. Porque solo basta con, si puede decirse así, ponerse una gabacha y ponerse a hacer la comida y va a salir sabrosa. ¿Por qué? Porque uno aprende. Si yo miro que hay un equipo que están arreglando, se descompuso y alguien lo está arreglando, si yo no supiera nada de eso, bastaría con que yo me asome un poquito ahí y que observe lo que están haciendo, y le aseguro, yo aprendo solamente así. Yo aprendí a manejar carro solamente así. Había un maestro que estaba enseñando a manejar carro a mi hermano mayor. Mi hermano mayor estaba aprendiendo a manejar y el piloto que le estaba enseñando le iba explicando cómo se hacía para manejar, y yo iba en el sillón de atrás así recostado y oyendo todo lo que le decían a mi hermano. Y la primera vez que yo agarré el carro y lo agarré para llevármelo, me dijo, pero si vos ya sabes, me dice mi hermano, ¿quién te enseñó? Nadie, yo solamente oí lo que Samuel te estaba enseñando y con eso aprendí. La vida es así, hermano, tenemos que aprender a ser despiertos, sagaces, sí. Tenemos que aprender a agarrar la vida como debemos agarrarla y tenemos que enfrentarla. ¿Sabe por qué? Porque la vida no va a tener misericordia con nadie, con nadie. Y por eso mismo es que le hemos hablado a los adultos de que les enseñen a los más jóvenes intencionalmente, para que los jóvenes no tengan que ser esclavos de los impíos, sino que sean gente despierta, diligente, que pueda enfrentarse a un mañana con altas posibilidades de triunfar. Entonces eso es lo que dice aquí el versículo, el entendido adquirirá consejo. Y terminamos aquí con el versículo 6 y 7 que dice que los proverbios son también para entender realmente qué dice el proverbio y qué dice una declaración. ¿Sí? Más allá adelante en el capítulo dice que realmente uno es afectado por las personas con las que se reúne, con las que se juntan. Y en la calle escuchamos nosotros los comentarios que dice los dichos populares, ¿sí? Dice que nosotros solamente decimos con quién nos juntamos y la gente ya sabe quiénes somos. Es la idea. Es decir, que tras esa idea hay toda una escuela, toda una enseñanza que usted tiene que vivir y practicar. Y debe enseñar a la familia, a los menores de la casa. Estos proverbios entonces son para entender el propio contenido de la enseñanza en un proverbio y la declaración que hace. Son palabras de sabios y sus dichos son profundos.
Nosotros tenemos que aprender a entender esta sabiduría, porque con el tiempo vamos adquiriendo la edad de la compra. Algunas cosas que mi padre usaba como dichos populares. Yo lo sé. En aquel entonces, en mi juventud, yo no mucho entendía qué quería decir mi papá. Pero cuando hablaba, él decía muchas cosas que tenían un sentido de entendimiento por la edad. Pero ahora que yo he llegado a la edad, cuando hablaba así, ahora comprendo perfectamente los dichos de mi papá, y él los había aprendido de su abuela. Bien, algunos de esos dichos se me están viniendo ahorita a la cabeza porque la abuela los usaba, la abuela de mi papá, y ahora mi papá me los heredó a mí, y yo sin duda los he repetido, y en mi casa conocen esos dichos porque los digo frecuentemente, ¿sí? Entonces ahora terminamos con el versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué conclusión tan tremenda. Una persona que se atreve a despreciar la sabiduría y la enseñanza no es más que un insensato. ¿Y sabe una cosa? Hay muchas gentes de esas en el mundo. La insensatez comienza desde que uno no se acerca a la palabra de Dios. Desde que uno busca una reunión limpia, sana y que promueve una estabilidad almática. La gente que es insensata es aquella gente que cuando teníamos oportunidad de reunirnos en la iglesia no venía, o venía tarde, cuando ya la reunión ya iba más allá de la mitad. ¿Qué pasaba? Ya habían perdido mucho, porque no habían hecho acto de presencia en el momento en que se les necesitaba en la reunión. La reunión debemos llegar nosotros desde el principio, porque lo que comienza con lo que comienza es tan importante como con aquello con que se termina. Sería muy triste que usted, a la hora de que alguien lo invita a comer, usted llegue allá, más allá de la mitad de la comida, cuando ya todos han hablado, cuando ya todos van casi terminando, llega usted. Qué triste que a usted le digan: ay, por poco te quedas sin nada. Y así le pasa a la persona que es insensata. Dice la conclusión de este versículo y lo que hoy estamos hablando, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque previamente se nos dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios, es el temor del Señor. Ese es el principio. Si nosotros nos acercamos con ese temor reverente, porque digo, no está hablando de un miedo irracional, no es de eso lo que está hablando, sino de un temor que impone el respeto y el profundo amor, y eso es lo que nos hace acercar calladamente y poco a poco para aprender de esa sabiduría que solo le pertenece al Señor. Yo le digo, esto es algo trascendental, algo verdadero, en lo cual usted tiene que invertir su vida, tiene que invertir su tiempo. Nosotros estamos agradecidísimos con mi esposa porque estos 4 meses que ya llevamos en este nuevo estilo de vida nos ha sido suficiente para leer toda la Biblia. La meta que se ponen las personas es leer la Biblia en un año. A nosotros 4 meses nos han bastado para leerla, para subrayarla, para resaltarla y para comentar. Porque siempre que leemos, anoche leímos del proverbio número 11 al 20, desde ahí esos 10 proverbios, esos 10 capítulos leímos, muchos de ellos formaron o nos recordaron historias de nuestra vida de fe, de nuestra vida cuando usábamos esos textos para enseñar a nuestros hijitos. En aquel entonces nuestros hijitos tenían 3, 4, 5, 7 años y nosotros los usábamos esos textos para cantar canciones que motivaban a los niños a estar en la palabra. Y cuánto agradecemos a Dios que eso haya acontecido así. Usted no perdió el tiempo cuando se acercó a Dios con ese temor reverente, con ese temor santo al Señor, pidiendo el auxilio de Dios para que usted educara a sus hijos en los santos caminos de la fe, en Cristo, en Dios el Padre, el Espíritu Santo. Y Dios fue fiel. Entonces los proverbios
que usted debe tomar como una cuenta diaria vivida a través de su propia vida personal. Usted debe usar estos proverbios para seguir creciendo, para desarrollarse y para llegar a la plenitud que Dios compró para usted en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Eso no es una tarea suya, más no usted, nadie más. ¿Quién otro se va a interesar? ¿Quién otro lo va a hacer? Tal vez el barrer la casa, si no lo hace usted, otro sí lo puede hacer. Y también lavar su carro, si usted lavar el carro. Pero si usted no cuida su vida bajo ese estilo de vida que le estoy diciendo, ¿quién otro lo va a hacer? Nadie. Así que usted está impulsado a esto por el mismo poder del Espíritu Santo, que nos promueve a nosotros un deseo personal de tener dignidad delante de Dios, de ser apoyados y bendecidos con el supremo conocimiento del Señor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pues que este temor reverente esté en los caminos suyos y que ustedes se empeñen en darle esto seguimiento y constancia para no tener pérdida, para no padecer pérdida. Que Dios lo ayude, lo bendiga, sea usted hombre o mujer, sea usted joven o una persona adulta, motívese, que la gracia de Dios está para respaldarle. Nunca lo va a dejar solo y que la gracia de Dios lo va a sacar adelante. Porque nosotros no salimos solos por cuenta propia, salimos, pero si Dios está en la tarea de la vida nuestra, en Cristo Jesús. Esto queríamos compartirle y vale que para hoy, 21 de julio, se lo estamos entregando con responsabilidad para que usted vaya adelante conquistando según la gracia, según el amor que Dios nos ha dado, para seguir creciendo, cumpliendo con el desafío que le hemos dicho desde aquí. 1 Corintios 15, 58, le añade a usted esto, que esté vigoroso, creciendo siempre y activo en los caminos de Dios. Es nuestro deseo y sin duda es la instrucción de Dios también para este día. Vamos a orar para agradecer a Dios este tiempo que estuvimos presentes hoy, más allá de 40 minutos, pero tenía una palabra para que el día de hoy no padezca pérdida, sino ganancia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, de todo corazón la intención de tu Espíritu Santo de inquietarnos, de no dejarnos a nosotros en ese marasmo, de acercarnos a ti, sino que nos atrae y nos promueve en nuestro corazón a seguir adelante, pero con vigor, con entusiasmo, con alegría, con dinamismo. Gracias, Señor. Porque cualquiera de nosotros que se acerque a las cosas tuyas nunca padecerá pérdida, más bien será bendecido al doble, al triple, al cuádruple, más allá, Señor, de lo que la misma persona ha pensado. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, porque nos has dejado tu santa palabra. Es una firme ancla del alma que nos acerca para que podamos ser bendecidos en toda nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Padre eterno. Bendecimos a tu pueblo, a tu gente, a los que se acercan a estas oportunidades de crecer, y que la gracia tuya, Señor, se siga derramando en corazones anhelantes siempre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús.